Teoría de la evolución. Vamos a continuar con el tema y vamos a ver un poco acerca de cómo es que Darwin llegó a expresar y explicar esta teoría. Bueno, primero tenemos que Charles Darwin nació el 12 de febrero de 1809 y murió el 19 de abril de 1882. Él viajó por el mundo desde los 22 años de edad, cuando hizo un famoso viaje a bordo del Beagle, aproximadamente en los años 1831 a 1836, en donde él hizo este viaje alrededor del mundo, pero hubo un lugar que le llamó mucho la atención, que fueron las Islas Galápagos. Él se quedó un tiempo en estas islas para estudiarlas un poco, ya que llamaron su atención ciertas especies de animales. Entonces, él publicó un libro llamado El origen de las especies y tiene aproximadamente unos 150 años que lo publicó. Principalmente de lo que habla en este libro es sobre la selección natural. Bueno, en esa isla había unas aves llamados pinzones. Estos le llamaron muchísimo la atención, ya que él, en su diario, él decía que realmente uno se podía imaginar cómo a partir de la escasez original de estos pájaros, de una especie habían sido tomadas, se habían diversificado, o sea que ya habían diferentes especies. Entonces este fue un modo de resumir el hecho de que todos estos pájaros parecían proceder de un mismo origen, es decir, que tenían un ancestro en común. De ahí fue que a la actualidad tenemos que hay 13 especies de pinzones. Ahora, ¿cómo fue posible que de uno solo se diversificara tanto? Ya que hoy en día pensemos que ni siquiera pueden ser familia, ya que son muy distintos. Principalmente, estos pájaros parecían proceder de un mismo origen y ya luego cada uno de ellos desarrolló un pico distinto, ya que mientras unos tenían el pico más grueso y comían semillas, otros tenían el pico más alargado y se alimentaban de flores. Aquí tenemos principalmente las razones por las cuales se pudo haber diversificado tanto la especie, por muchos hábitats diversos, ya que aunque era una misma isla había demasiados tipos de hábitats, también por el tamaño de la isla, la altura y la vegetación. Ahora aquí tenemos en esta imagen una diversificación de estos pinzones. No son todos, pero son de los que más abundan. Y aquí tenemos de qué es lo que se alimentan principalmente. Aquí tenemos los que comen raíces. Si ustedes se dan cuenta, todos tienen un pico diferente, también son de un color muy diferente y tienen la forma y el tamaño del pico diferente. Después, estas ideas se convirtieron en lo que él llamó el origen de las especies, en donde él creó la teoría según la cual las poblaciones de estos seres vivos evolucionaban mediante un proceso que se le conocía como selección natural, en donde en función al tamaño del pico se alimentaban de insectos, de aves, de semillas o del néctar de los cactus. Después, durante los años siguientes, los investigadores siguieron analizando principalmente esta teoría y se dieron cuenta de que efectivamente cada especie de pinzón tenía una característica muy específica para su alimentación.
una manera muy peculiar de que él se dio cuenta es que, por ejemplo, había una época en donde había mucha sequía y vamos a pensar que no había frutos demasiado pues grandes, ¿no? No tenía demasiados. Entonces tenían más probabilidad de sobrevivir los que se alimentaban pues probablemente de raíces o de semillas. Y después cuando vino una temporada en donde había muchas lluvias y ahora había más frutos, probablemente ahora se alimentaban menos los que comían cactus y las raíces y entonces tenían más alimento. Entonces fue así como se fue diversificando. De acuerdo a esto, ¿cómo es que de una población ancestral se dio origen a muchas diferentes? Principalmente tenemos que es por el clima y el alimento, es lo que les decía. Si el clima cambia drásticamente, el alimento por lógica va a cambiar. Entonces estas aves se vieron expuestas a cambios muy bruscos, claro, durante mucho tiempo, y entonces fue de esta manera que las siguientes generaciones cuando nacían ya tenían alguna modificación. No es como que hoy un ave no tiene que comer y para su siguiente generación ya van a tener características diferentes, ¿no? Esto pasa con muchos años. Este mecanismo era muy lógico, ya que nos explicaba cómo podía evolucionar la población, o sea, cómo podía evolucionar la descendencia, de tal manera que se hacían más adecuadas para vivir en los entornos con el paso del tiempo. Entonces, el concepto de selección natural de Darwin está basado en varias observaciones fundamentales. Tenemos que los rasgos a menudo van a ser heredables. En los seres vivos, muchas características son hereditarias y se van a pasar de padres a hijos. Aquí tengo en esta imagen el ancestro común, vamos a pensar que es este. Después, con el paso del tiempo, por una u otra razón, ya sea del clima, ya sea por el alimento, se diversificó un poco este ancestro común, y aquí tenemos el ancestro común de los cánidos, el de los felinos y el de las hienas y de los osos. Después siguió pasando el tiempo y se volvió a diversificar. Entonces ahora tenemos el ancestro común de los cánidos, aquí tenemos el lobo, y aquí también tenemos un ejemplo, vamos a pensar, de un perro. Ahora los felinos, tenemos aquí a un león, perdón, a un tigre, y vamos a pensar que aquí es un gato, ¿no? Y acá tenemos de este lado las hienas y los osos. Aquí están estos dos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todos provienen de un ancestro en común que con el paso de mucho tiempo se diversificó y después cada uno tiene una especie distinta. Ahora se va a producir más descendencia de la que se puede sobrevivir. ¿Qué quiere decir esto? Que los organismos que son capaces de generar más descendientes pues lo van a poder soportar más, por lo que va a existir una competencia por los recursos, y entonces es cuando se dice que sobrevive el más apto. Después también aquí les tengo otra imagen en donde tenemos por acá unos conejitos cafés y unos blancos, y acá tenemos unos lobos. De acuerdo a lo que nos explica la selección natural, no quiere decir que se van a extinguir, no, sino que va a ser el lugar más apto para algunas especies que otras. ¿Qué va a pasar? Si aquí tenemos dos diferentes especies de conejos, probablemente ya nos dimos cuenta quiénes son los que van a sobrevivir más. Lógicamente los cafés, porque se pueden camuflajear un poco mejor, mientras que los blancos son una presa demasiado fácil y los lobos se los van a comer. Por lo consiguiente, ¿qué van a hacer los blancos? Probablemente tengan que se les va a hacer más complicado sobrevivir, ya que a lo mejor tienen que buscar el alimento, pero corren el riesgo de ser una presa muy fácil, o tienen que irse de este lugar a un lugar en donde sean un poco más seguros. Y entonces los cafés, mientras, tienen muchísimo más posibilidad
ya que ellos pueden reproducirse y son más fáciles de camuflajearse. Ahora vamos a cambiar el entorno, vamos a suponer que aquí es invierno y todo es blanco y ahora ¿quiénes son más propensos? Los cafés. Entonces ahora ¿quién tiene una mejor adaptación? Bueno, pues ahora van a ser los blancos y los cafés van a ser la inversa de los blancos. Entonces es así como se da la selección natural. No quiere decir que se van a morir, a lo mejor sí, pero no quiere decir que todos. La actividad que van a realizar va a ser la de la página 123 de su libro, en donde les pide que investiguen un poco precisamente acerca de esto que es la selección natural. Y les dice que van a ver principalmente cuáles son los tipos de selección natural que hay. Y lo van a hacer en su libreta. Esta actividad me la van a enviar para el día de hoy, a más tardar a las en la tardecita, por favor, como a las 5, porque tengo que entregar sus actividades. Entonces, si no me la envían el día de hoy, ya no las voy a poder recibir. Al igual, si tienen actividades atrasadas, les pido que me las envíen hoy, a más tardar a las 5 de la tarde. Después de esa hora ya no les voy a poder recibir actividades.